Bueno, entonces, lo importante de esto que ustedes se lleven es la planificación, decir, bueno, cuánto yo en el tiempo puedo estimar la oferta y la demanda, principalmente ahora en un plazo mediano. Entonces, es importante siempre en esto tener en cuenta, evaluar esto, ¿sí?, desde una posición de escasez. ¿Tá? ¿Por qué de escasez? Porque cuando nosotros en esto nos enfocamos desde el punto de vista de la escasez, vamos a hacer una optimización de esa cosecha, ¿sí? Siempre cuando los recursos son escasos, nos planteamos una optimización, decir, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer para de esto poco que tengo, puedo hacer el máximo provecho? Cuando los recursos son abundantes y generalmente no se hace, digamos, una buena optimización de esos recursos. Acá vemos, por ejemplo, algo al mediano plazo, ¿no? O sea, yo tengo que, para estos países, digamos, de producción de leche de clima templado, del que hablamos de Chile, Argentina, Uruguay, sur de Brasil, del 15 de agosto al 15 de noviembre, ¿sí?, son los 90 días más desafiantes. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el clima acá en estos países, ¿sí?, a medida que empieza a incrementarse la temperatura es donde me empieza a dar mucho pasto. ¿Cuál es la meta que yo me establezco? Bueno, cosechar el 90% del crecimiento de ese pasto. De tal manera que si yo hice 2 mediciones y me da de que tengo 50 kilos de materia seca por día, ¿sí?, si dijimos que esos 90 días, esa temperatura, favorece un ritmo de una tasa de crecimiento alta, si lo multiplico por 90 me da que voy a tener 4.500 kilos de materia seca por día. Entonces, ¿cómo puedo manejar esto? Bueno, esos 50 kilos de materia seca, si yo asigno 4 vacas, me va a dar que cada vaca me va a comer 12 kilos y medio de materia seca, o va a tener disponible esos 12 kilos y medio de materia seca por día. En cambio, ¿qué pasa si yo bajo la carga? A esos 50 le pongo 2. Bueno, ya está disponible un 25 kilos de materia seca. Si yo hago una formulación de dietas y establezco que esa vaca tiene que comer 12,5 kilos de materia seca, haciendo un uso óptimo de los remanentes, digamos, ¿no? O sea, comiendo hasta una determinada altura, y el resto puedo hacer una suplementación, puedo tener una respuesta muy buena. Ahora, cuando ya asigno 25 kilos de materia seca, de pasto, y probablemente ahí ya voy a tener pasto que no va a ser consumido, ya voy a tener una pérdida, digamos, en la calidad de ese forraje que me va a quedar para el otro día, ¿sí?, o directamente ya no lo voy a utilizar. ¿Tá? Entonces, es importante poder establecer esto, de decir, bueno, ¿cuánto pasto tengo? ¿Qué estrategia puedo hacer? ¿Y qué carga animal puedo utilizar? ¿Tá? Lo mismo tengo acá otro ejemplo. ¿Sí? Nosotros sumamos que tenemos un lote de una gramínea de 100 hectáreas. Esa tasa de aparición de hoja de ese raíz, por ejemplo, es de 11 días. ¿Sí? Bueno, entonces, sabemos que la máxima calidad del forraje, ¿sí?, o sea, digestibilidad, proteína, la producción y la persistencia de esa pastura ocurre cuando esa planta tiene como mínimo de 2,5 a 3 hojas. ¿Sí? Ya cuando tengo de 2,5 a 3 hojas, ya puedo hacer un aprovechamiento. Entonces ahí yo tengo que una hoja son 11 días, 3 hojas 33 días. 100 hectáreas sobre 33 días, yo puedo hacer un aprovechamiento de 3 hectáreas por día. Estas son como formas y cálculos, digamos, muy por arriba, como para dimensionar la importancia del manejo del pasto en los sistemas. Otra pregunta que nos surge es, bueno, ¿hasta cuándo, hasta qué altura es conveniente hacer uso del pastoreo? Bueno, acá hay un ensayo, ¿sí?, en la cual ahí vincula varias cosas, ¿sí? Primero, días a hoja 1, 15 días, días a hoja 2, 30, días a hoja 3, 45. Es para todos los iguales. ¿Qué es lo que varía?
que yo haga un pastoreo muy intensivo, ¿sí? En la cual esté sobrepastoreando, que quiere decir que dejo un remanente de 3 centímetros sobre el suelo. Otro es hacer un remanente ideal, que es dejarlo a 4,5. Y fíjense, dejar un remanente más alto, y este remanente más alto ya sea que se puede dar por mucha asignación de superficie, poca carga, ¿sí? Que me queda 6,5. Acá tengo el crecimiento neto, digamos, que hubo en 45 días, de acuerdo a estos remanentes, y la materia muerta a 3 hojas, ¿sí? 2, 12, 30. Fíjense, esto lo que a nosotros nos da una idea, es decir, bueno, hasta dónde puede pastorear, ¿sí? Qué altura dejar, hacer que las vacas pastoreen. ¿Y esto cómo lo hago? Bueno, tengo que ir generalmente, supongamos, 3 horas antes de que las vacas salgan de la parcela y se vayan al tambo a ordeñarse, tengo que ir y hacer una evaluación de cuál es la altura que están comiendo. ¿Sí? Y en función de esa altura puedo tener alguna idea, ¿sí? De que si hay un sobrepastoreo o que si hay, digamos, un remanente muy, muy alto. Pero fíjense esto, ¿no? A medida que yo dejo más remanente, ¿sí? 6,5 centímetros, el material muerto a la altura de las 3 hojas es cada vez mayor. Y es justamente lo que hay que evitar. O sea, no puedo perder hojas porque no las comí. Acá lo mismo, ¿sí? Otro ejemplo. Acá vemos la disponibilidad diaria de la pastura en kilos, 20, 30, hay hasta 70. Acá vemos el consumo que se obtuvo. Fíjense esto, ¿no? A medida que yo puedo aumentar la cantidad de esa pastura disponible, ese consumo puede ser mayor. ¿Tá? Pero bueno, también tengo que ver que a medida que yo doy más pasto, ese remanente que queda, ¿sí? Es cada vez mayor. ¿Por qué? Y porque las vacas empiezan a hacer selección, empiezan a comerse las hojas más tiernas, ¿sí? Y no hacen una fuerte, digamos, no hacen un pastoreo intenso. En definitiva, ¿cuál es el mensaje de esto? Mayor oferta, o sea, asignar más superficie, más pasto, puede resultar en un mayor consumo por vaca, pero remanentes excesivos, ¿sí? Y el hecho de que quede remanente excesivo quiere decir que estoy perdiendo alimento que podría aprovecharlo. Bueno, acá hay otro ensayo. Este ensayo es de Javier Baudraco, de la Universidad del Litoral, en Esperanza, en la cual acá él lo que hace es, en una publicación, él establece la carga animal, las vacas totales, digamos, en una pastura. Él pone 1,6 vacas por hectárea, 2,1 y 2,6. Y más o menos muestra lo mismo que el anterior, ¿sí? O sea, hay, digamos, la pastura que se consumió en tonelada de materia seca por hectárea por año, ¿sí? A medida que yo puse más vacas, obviamente hay más consumo, ¿sí? Acá hablamos de la respuesta que hubo a ese consumo en los litros de leche. Esto no es kilos de leche por lactancia, sino que es por año. Fíjense cómo se incrementa. Y la leche por vaca. Fíjense que acá vemos lo mismo, o sea, cuando nosotros aumentamos la carga, ¿sí? El consumo de esa pastura es mayor, pero también tiene que ver con cuánto remanente dejo, ¿sí? Cuánto pierdo de esa pastura. Acá vemos otra comparación, que es de Comeron, que esto es de Inter Rafaela. Él también acá hizo un ensayo hace un tiempo con vacas holando, más o menos el peso adulto 500 kilos, el peso vivo. Y él acá básicamente hizo lo mismo, ¿no? O sea, una carga animal de 2,2, 2,7, 3,2, 3,7, hasta 4,2. También vemos la cantidad de pastura que se consumió en tonelada de materia seca por hectárea y por vaca. Fíjense esto, ¿no? O sea, 5,1, 4,7, 4,2, 4, 3,7. Esto ya era una carga, digamos, excesiva, una carga alta.
Acá también tenemos el requerimiento, el porcentaje de uso de esa pastura. Fíjense también, acá es importante rescatar que cuando tengo una baja carga, esa pastura no es bien aprovechada. Acá nos quedó casi el 40% de ese pasto sin usar, o sea que se perdió. Y ya acá tenemos un porcentaje muy elevado. La producción de leche, esto es en kilos de sólidos, ¿sí? Grasa, proteína, etc. Por vaca y por hectárea por año. La eficiencia de conversión alimenticia. Esto es un indicador muy importante que hay que tenerlo en cuenta para evaluar los sistemas de alimentación, que es cuántos kilos, en este caso es de sólidos, pero también podemos hacer cuántos litros de leche, por cantidad de materia seca consumida. Y el ingreso neto por hectárea. De la venta de esa leche y el costo que tuve, ¿sí? en esa alimentación, ¿cuánto fue? Fíjense esto es importante, ¿no? O sea, una carga muy baja, un ingreso neto de 100, aumento la carga, ya tengo un ingreso neto mayor. Una carga óptima, ¿sí? Ya tengo un ingreso aún más elevado, ¿sí? Y cómo a medida que yo incremento la carga, ¿sí? Eso empieza a bajar. Entonces, es importante hacer un buen uso del pasto también mediante la carga. Acá vemos otro, también para que dimensionen un poco ustedes el efecto de la carga animal y la rentabilidad. Estos son 3 tambos con distintas cargas animales, pero se perseguía la misma productividad, es decir, que cada vaca total es vacas en ordeño más vacas secas. Si sumamos todo eso y lo dividimos por la producción de leche, tiene que ser que cada vaca total por hectárea nos dé 9.050 litros. ¿Sí? Entonces, si yo quería, el ensayo consistía en buscar esa productividad a través de 3 sistemas. Y esos sistemas básicamente variaban la carga. El sistema A tenía 2 vacas por hectárea, 1,6, 1,2. También, fíjense, acá tienen, digamos, varias variables, pero como a medida que yo modifico la carga, voy a tener un uso de esa pastura, la cantidad que se utilizó, ¿sí? Fíjense en los concentrados, esto es un sistema en el cual también a cada tambo se le suministraba un concentrado energético para poder suplementar, digamos, los requerimientos. Y esto es importante también, ¿no? A medida que yo tengo, digamos, un mayor uso de concentrados, obviamente el costo es mayor, ¿no? Si bien hay una respuesta en litros, pero el costo es mayor. La productividad dijimos que era la misma, ¿sí? Y también vemos el ingreso neto. 455, 438, 281. Y si a eso nosotros le sacamos la rentabilidad, vemos cómo esa rentabilidad también varía. 10.3, 9.8, 6,1. Bueno, también cuando nosotros hablamos de carga animal, también podemos decir, bueno, pero una parcela con excesiva carga animal también va a tener un efecto de pisoteo, o sea, voy a perder plantas, voy a tener lugares en donde ya por el mismo peso del animal, por estar caminando, etcétera, también eso me va a impactar. Bueno, lógicamente que sí. Acá vemos un trabajo en la cual ese pisoteo, por supuesto que no es igual todo el año de la misma manera. Fíjense que también a medida que el animal tiene más oferta de pasto y tiene más posibilidad de selección y camina más también buscando eso, que se da en agosto en adelante, en la cual dijimos que es donde las vacas consumen más, en donde hay partos, en donde la vaca está llegando a su pico, ese porcentaje de reducción de la producción de pasto por el pisoteo se incrementa. Ahí, en términos generales, podemos decir que esa reducción de producción anual de materia seca puede estar alrededor del 22 al 50%. Esos son algunas fotos, digamos, del efecto del pisoteo, ¿no? Obviamente podemos hacer algo para evitar
el daño por el pisoteo. Que siempre vamos a convivir con algo de daño, vamos a estar siempre con algo de daño en la pastura por el efecto del pisoteo. Lo importante ahí, que es, bueno, un poco evaluar, digamos, estos potreros que vamos a renovar con anticipación, si estamos pendientes del tiempo, digamos, ¿no? Hacer múltiples entradas a los potreros, decir, bueno, que no siempre se ingrese por el mismo lugar, ¿sí? Poder hacer que el acceso a una parcela pueda ser de distintos lugares, delimitar los callejones con hilos, ¿sí? Con boyeros eléctricos, para que también pueda en el día a día poder hacer un uso correcto de eso. Y hacer pastoreos muy intensos, ¿sí? De 3 horas para que el animal no esté mucho tiempo en esa